Buenos días, le habla su profesor Jorge Lima del Colegio Ángel de la Guarda del área de matemática. Vamos a comenzar a ver lo que es la primera clase de la segunda competencia con el tema recta numérica y orden en Q. La representación de números racionales en la recta numérica como primer punto. Esta ayuda a visualizar el concepto de fracción. Además, facilita la comparación de dos cantidades, como por ejemplo las dos longitudes. Los números racionales positivos en la recta numérica. Aquí tenemos que recordar lo estudiado anteriormente, de las fracciones propias e impropias. Entonces, si la fracción es propia y positiva, se ubica entre 0 y 1. Si es impropia y positiva, se ubica a la derecha del 1. Un primer ejemplo para ver esto dice: representa la fracción 2 séptimos sobre una recta numérica. Solución: vemos que 2 séptimos, por lo estudiado anteriormente, es una fracción propia. Entonces, por lo tanto, va a ir representada entre 0 y 1. Teniendo ese 0 y 1, como tenemos que el denominador es 7, dividimos entre 0 y 1 en 7 partes, contando después del 0 y terminando en 1. Entonces, de esas 7 divisiones nos dice el numerador que tenemos que tomar 2. Y allí en donde está esa segunda división, nos dice que ahí va a estar representado el 2 séptimos. Un segundo ejemplo dice: en un abasto venden el azúcar por cuartos de kilo. Un señor quiere comprar 3 kilogramos y el abasto solo queda 9 cuartos de kilo. ¿Habrá suficiente azúcar para la compra del señor? Entonces, primeramente, cuando la fracción que nos den sea impropia, tenemos que llevarle una fracción a un número mixto, Entonces, haciendo los estudios previos a lo ya estudiado, entonces tenemos que 9 cuartos es igual al número mixto 2 un cuarto. Realizamos la recta numérica, vemos que el 2 es la parte entera, quiere decir que a partir del 2 vamos a tomar la fracción que nos dan allí. Entonces, entre 2 y 3 vamos a dividir entre 4, que es lo que nos dice el denominador, y el numerador nos dice la cantidad de partes que tenemos que tomar. Tomamos la primera parte y allí en esa primera parte, después del 2, va a estar los 9 cuartos de kilo. Luego tenemos que concluir, siempre que haya una pregunta tenemos que concluir. Entonces dice, se concluye que como 9 cuartos está ubicado antes del 3, que es lo que quiere el señor comprar, entonces no hay suficiente azúcar para la compra. Números racionales negativos en la recta numérica. Esta se estudia de igual manera que los números racionales positivos. Si la fracción es propia y negativa, se representa a la izquierda del 0, entre 0 y menos 1, o lo que es lo mismo decir entre menos 1 y 0. Si es impropia y negativa, se ubica a la izquierda de 1. Ejemplo 1. Representa la fracción menos 5 sextos sobre una recta numérica. Solución: como es una fracción propia, vemos que estaba entre menos 1 y 0. El denominador nos dice que dividamos en 6 partes, contando desde el 0 hasta el menos 1. Dividimos en 6 partes y el numerador nos dice que tenemos que tomar 5 de esas 6 partes. Las contamos y allí vemos los menos 5 sextas partes de la representación. El segundo ejemplo dice: un submarino se encuentra en una posición de menos 8 quintos kilómetros de profundidad. Si debería encontrarse a menos 1 kilómetro, ¿cómo se sabe si ya alcanzó esa posición? ¿Se pasó o falta por llegar? Representa la situación en la recta numérica. Allí vemos que menos 8 quintos es una fracción impropia, por lo que tenemos que encontrar su número mixto. Lo encontramos y vemos que allá nos da la parte entera como menos 1, quiere decir que a partir de menos 1 hasta el menos 2 vamos a dividir la fracción que nos dan allí, que nos dice que la dividamos en 5 partes, la dividimos en 5 partes y nos tomamos la tercera parte, y allí va a estar ubicado en menos 8 quintos. Luego concluimos: así menos 8 quintos está entre menos 1 y menos 2, se puede decir que el submarino se pasó de la posición en la que debería estar. Orden de los números racionales. Cuando se comparan números racionales pueden presentarse estos 3 casos. El primero, números racionales con igual denominador. Por ejemplo, si tenemos 3 sobre 5 y 7 sobre 5, va a ser mayor aquel que tenga el mayor numerador, o va a ser menor aquel que tenga el menor denominador. Depende de la pregunta que nos hagan. Veamos los dos casos. Entonces podemos decir que 3 quintos es menor que 7 quintos, o podemos decir que 7 quintos es mayor que 3 quintos.
Un segundo caso es números racionales con igual numerador. Aquí tenemos un ejemplo que dice 15 sobre menos 4 y 15 sobre menos 7. En este caso va a ser mayor aquel que tenga menor denominador. ¿Sí? Entonces tenemos 15 sobre menos 4 va a ser menor que 15 sobre menos 7. O 15 sobre menos 7 va a ser mayor que 15 sobre menos 4. Aquí vemos en la recta numérica por qué va a ser mayor aquel que tenga el menor denominador. Si vemos en la recta numérica, el que está más a la izquierda, el número que está más a la izquierda es el menos 7, quiere decir que ese número es menor. Por eso se dice que el que tenga menor denominador va a ser mayor. Un tercer caso es números racionales con diferente numerador y denominador. Aquí se encuentran fracciones equivalentes pero con igual denominador de ambos racionales y luego se comparan los numeradores. Ejemplo, 3 personas tenían el mismo peso, pero la primera disminuyó 2/15 partes de su grasa corporal, la segunda disminuyó 16/35 partes y la tercera disminuyó 1/10 de la suya. ¿Quién disminuyó la mayor cantidad de grasa corporal? Aquí tenemos que recordar el mínimo común múltiplo. Sacamos el mínimo común múltiplo entre 15, 35 y 10, como ya se ha estudiado, encontramos que es 210. Luego dividimos 210 entre cada uno de los números descompuestos. Nos dan unas cantidades. Esas cantidades se las vamos a multiplicar a las fracciones que nos dieron. Vemos que todas nos quedan con el mismo denominador. Una vez obtenido esas cantidades con el mismo denominador, podemos decir que 96 es mayor que 28 es mayor que 21. Por tanto, 96 sobre 210 es mayor que 28 sobre 210. Esto es mayor que 21 sobre 210. Así, 16/35 es mayor que 2/15 es mayor que 1/10. Y concluyendo decimos que disminuyó mayor cantidad de grasa corporal el que perdió 16/35 partes de grasa corporal. Bueno muchachos, hasta aquí la clase de hoy, espero le haya sido de interés y los invito a que participen en la plataforma y que sigan investigando para aumentar sus conocimientos. Hasta luego muchachos, estamos en contacto.